que nos adjudica a Radio Televisión de Ferrol esa licencia para la emisión. Esto es, por tanto, algo muy importante, puesto que además la administración que se retira del procedimiento es la administración que dicta el acto. Y de ahí la trascendencia. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, obviamente no tiene por qué continuar el procedimiento, es más, tiene una obligación de velar por la legalidad. Toda administración pública, la ley así lo dice, la ley de régimen jurídico, tiene que ser eficaz y eficiente, y además tiene que actuar en sus relaciones con los ciudadanos con los principios de confianza legítima y de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que si obviamente ve que el recurso de casación que ellos interponen y nuestra oposición es una oposición muy clara, y que el tribunal, por sentencia, por auto, está, digamos que quitándoles absolutamente toda la razón porque están conculcando la norma, su obligación, porque son los primeros en tener esa obligación de ser acordes con la legalidad, pues es retirarse de ese recurso, como han hecho, obviamente. Bueno, ¿y en qué situación nos encontramos ahora mismo la Radio Televisión de Ferrol después de retirar la Xunta ese recurso? ¿Podemos respirar tranquilos? Porque yo sé que ustedes siguen trabajando insistentemente en que se ejecute de manera definitiva y que se aclare el tema de las licencias en esta demarcación. Afirmativo. Vamos a ver. En principio, yo entiendo que Radio Televisión de Ferrol, como antes bien decía, es la única que emite. Por tanto, es la única que realmente ya tenía que tener su licencia. Y además es la única a la que los tribunales de justicia le han dado la razón, pero no solo le han dicho los demás esto es nulo, sino que además le han dicho es que usted debe de ser adjudicatario, es adjudicatario. Llegan a eso los tribunales. Fíjense si son claros al respecto. Pero es que tenemos la paradoja siguiente, ¿no? La semana pasada, es decir, en noviembre, hemos instado al Tribunal Supremo y hemos recurrido en reposición determinadas resoluciones para apartar del proceso a la opinión de La Coruña. La opinión de La Coruña, obviamente, renunció y se extinguió su derecho, pero esto declarado por la propia Xunta de Galicia. Consecuentemente, no puede seguir instando impugnaciones como lo ha hecho, porque resulta obvio que está incurriendo en un fraude procesal. Ha decaído su derecho, no puede seguir en las actuaciones y hemos pedido que se aparte. Es más, Editorial Capital se ha apartado con una razonable decisión desde mi punto de vista, y después, por tanto, nos quedaría nada más que, una vez retirada también la Xunta de Galicia, Radio Coruña. Radio Coruña, evidentemente que debía de retirarse ya de este tema por una sencilla razón, porque de facto han incumplido todos los condicionantes, incluso ahora, del concurso. Y concretamente voy a más. Radio Coruña es la que incurre en la prohibición legal más clara de todas las demás empresas. Es decir, si de facto han cerrado aquí sus instalaciones y en Coruña han tomado esa decisión, pero esto es público y notorio, no es que lo diga yo, han aparecido en todos los medios de comunicación y esas decisiones obran incluso a nivel de Madrid. Consecuentemente, estas personas no pueden ir contra sus propios actos. Ustedes cierran en contra de lo que han sostenido hasta el momento. Consecuentemente, deberían de facto también retirarse de ese recurso de casación, pero ya sabemos lo que hay, ¿no? La justicia es lenta, pero Televisión de Ferrol seguirá luchando por sus derechos con el apoyo de este bufete. Esperemos que pronto podamos dar noticias. ¿O cómo se presenta ahora? ¿Cuánto podría tardar esa resolución? Bueno, yo creo que en breve sabremos a quiénes va a apartar el Tribunal Supremo, porque así lo hemos solicitado, ¿no?, de este proceso. En todo caso, yo le voy a hacer una reflexión muy clara. Respecto a la opinión de La Coruña, que sigue litigando cuando no puede hacerlo, obviamente incurre en esa prohibición legal y además del propio concurso,
prevista en el propio concurso, en la cláusula séptima del pliego de condiciones, es una cadena que ya desistió, pero que en todo caso había obtenido, junto con Faro de Vigo, al cual pertenece, editorial Prensa Ibérica, que forma un grupo, habían obtenido en Galicia 7 concesiones. Y bueno, y ya lo de Radio Coruña sí que no tiene nombre. Radio Coruña sabemos, porque no es una cuestión que lo diga yo, sino que lo hemos demostrado a lo largo del procedimiento, y la propia administración así lo reconoce, que Radio Coruña es una cadena que pertenece a la cadena SER y consecuentemente al grupo Prisa. Que yo sepa, en este país nadie desconoce quién es el grupo Prisa. Si ellos, que han obtenido el 25% de las adjudicaciones en todo Galicia, en el ámbito de Galicia, imaginémonos si incurre en esa prohibición impuesta por el artículo 7 de esa ley, que era la de aplicación en ese momento, y en las propias prohibición que establecen las bases. Si no lo incumple Radio Coruña, no lo incumple nadie, pero desde luego lo incumple clarísima, flagrante y palpablemente. Bueno, yo creo, Ricardo, que este caso un poco es David contra Goliat. Televisión de Ferrol es una televisión independiente de unos empresarios de aquí, no formamos parte de ninguna cadena, de ningún grupo empresarial, y sin embargo ha tenido que realizarse un trabajo muy importante tanto desde el despacho y un desembolso económico, bueno, sí, grandísimo, porque no es lo mismo ir a un juicio, que después hablaremos de las tasas, porque cuando pleiteamos contra una administración es otra cuantía mayor, son recursos de casación, contencioso administrativo, hemos ido al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, nos vamos a un escalafón superior que es el Tribunal Supremo. Cada uno de ellos, 2 veces al Tribunal Supremo. 2 Supremo. veces, eso significa cada vez un coste mayor en estos tiempos de crisis, todo por mantener una empresa cuando nuestro derecho estaba consolidado desde el primer momento, ¿no? Yo entiendo que desde el primer momento, porque desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el incumplimiento legal es flagrante. Vamos a ver, ellos, en síntesis, porque es un tema muy complejo, habían mantenido que, miren ustedes, Radio Televisión de Ferrol concursó en base a unos criterios contenidos en un pliego de condiciones. Como no impugnó ese pliego de condiciones, bueno, pues ahora no puede impugnar el resultado del concurso. Eso es una falacia. Es una falacia en sí mismo por la sencilla razón de que Radio Televisión de Ferrol no dice eso. Radio Televisión cumple con todos los requisitos, lo que no cumplen con todos los requisitos para poder licitar son los demás licitadores, y ustedes les adjudican. Eso es así. Yo lo único que digo, y que es lo que usted está diciendo, es que tenía sus derechos desde un inicio, porque ellos sí que no, Radio Televisión de Ferrol no incurría en la prohibición expresa de emitir o pertenecer a una cadena. Es independiente y es un medio pequeño. Es David contra Goliat. Yo diría que es todavía más, es un David contra 10 o 20 Goliats. Es más o menos la proporción, para que nos hagamos una idea. Bueno, que estén tranquilos los espectadores, porque seguiremos luchando y seguiremos dándoles cuenta de esos resultados, de esas sentencias. A mí me gustaría hablar, decíamos que el trabajo conseguido con esas sentencias por parte de usted han servido de precedentes, pero también el trabajo importante que realiza su equipo, con usted al frente en otros casos, como por ejemplo el de Maruchi Rivas. Vamos a recordar una niña que fue raptada, violada y asesinada por un reo que estaba en libertad provisional cuando cumplía condena por otro delito sexual. Ustedes consiguieron que el Ministerio del Interior indemnizara a la familia como responsable por haber permitido que esa persona, durante un permiso de libertad provisional, cuando estaba cumpliendo condena por un delito sexual también, bueno, pues cometiera este caso tan trágico y tan grave que a todos nos conmocionó. Ese caso efectivamente sentó un precedente nacional y fue la primera vez en la historia del derecho español que se le ganaba al Estado un caso como este. Y es lógico, vamos a ver, la mano del Estado se ve sobre los presos que están en prisión. Si el preso que está en prisión comete un delito, ahí se ve siempre la mano del Estado. Pero cuando hay un liberado condicional, ¿verdad?, que ha pasado una serie de trámites para excarcelarlo, la mano del Estado ya se difumina. En este caso nosotros hemos conseguido que por primera vez se condenase al Estado a una responsabilidad patrimonial
en el caso de un liberado condicional. ¿Por qué? Porque entendíamos que la vigilancia y tutela seguía correspondiendo a una comisión de asistencia penitenciaria que no cumplió con sus obligaciones más que burocráticamente, como suele suceder. Y nosotros lo que estábamos diciendo es que no todos los presos tienen la misma calificación. Hay presos peligrosos, como es el caso, para mí, de todos los violadores y de todos los asesinos, evidentemente, pero de los violadores también. Y fíjese si fue importante esta sentencia, que provocó unas reformas en el sistema penitenciario, en el sistema penal, importantes y profundas al respecto. E incluso ha cambiado la doctrina del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, que en este tipo de casos, claro, concede automáticamente la responsabilidad patrimonial de la Administración. Otro caso importante que nos conmocionó porque nos llegaba más cerca, aquí en nuestra comarca, fue el caso de Oliver Bouza, unos padres desesperados con un chico, con un joven que tenía un grave trastorno de tipo agresivo. Su madre, bueno, pues decide acabar con la vida de su hijo, que tiene que ser dolorosísimo llevar a una madre a llegar a ese extremo de verse tan impedida con esa falta de respuesta por parte de la Administración. Posteriormente se suicida y el padre de Oliver inicia esas reivindicaciones en los tribunales que todavía continúan. ¿Qué dice el último fallo conseguido en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Vamos a ver, el caso de Oliver también es otro caso singular, también no tiene precedentes por una sencilla razón. En este caso la Administración autonómica tiene la obligación de amparar a un menor, en este caso a Oliver, cuando concurren en él este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, pues que otra vez la mano de la Administración se ve sobre el menor, es decir, si el menor pues mata a la madre o mata al padre o a un tercero, o el menor se suicida, ahí esa relación se vería perfectamente. En este caso fue algo distinto, muy distinto. La madre es la que mata a Oliver. Entonces la relación madre-xunta no se ve tan clara. Pero nosotros hemos conseguido demostrar que esa relación sí existía. Nos ha costado mucho porque inicialmente perdimos en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recurrimos al Supremo donde ganamos y obligaron a volver a repetir el procedimiento desde la fase probatoria. Y nosotros conseguimos en esta fase probatoria demostrar que realmente no era el padre, como se decía, el que desatendía sus obligaciones, mucho menos, sino que era la propia Xunta, en este caso, la que había desatendido esa obligación que tiene de vigilancia y de tutela de ese menor en desamparo. Y concretamente, además, por esto es fundamental, conseguimos demostrar que técnicamente, por peritos, psicólogos y psiquiatras, etcétera, que la convivencia entre la madre y el hijo era inviable. Esto se sabía. Llega a decir el tribunal en esta sentencia, no que el padre haya desatendido sus obligaciones, como se dijo en otra anterior, sino todo lo contrario. La Administración consiguió poner una cerilla al lado de un barril de pólvora. Y consecuentemente estableció esa relación de causalidad, responsabilizando a la Administración, en este caso con una reclamación patrimonial, concediendo la indemnización. Bueno, esa indemnización, sabemos que la pérdida de un familiar, aparte en esta situación tan trágica, la madre y un hijo, el padre sigue adelante, el dinero en la vida va a curar esa situación, ese mal trago, sobre todo los daños que quedan ahora psicológicos, ¿no? A pesar de que siga adelante con otro proceso en estos momentos.